Sequía o déficit hídrico y una de las consecuencias más aterradoras que tiene que ver con los incendios, con lo que han sido las quemas, por un lado de monte nativo, de pastizales, en algún caso de plantaciones. Estuviste trabajando con esto, Alexandra Perrone. ¿Cómo andás? Bienvenida a Sobre Ciencia. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar en esta tercera temporada de Sobre Ciencia. Bienvenida de nuevo. ¿Eh? Bienvenida de nuevo. Bienvenida de nuevo, sí. Bueno, estamos justamente, desgraciadamente fueron noticia también los incendios en este verano, los incendios forestales. Y bueno, rápidamente contamos que un incendio es un fuego no controlado que afecta la vegetación. Como vemos en la placa, recordamos rápidamente que se generan por un combustible que es la vegetación, el 16% de oxígeno, en el aire hay 21%, y una energía de activación. Estuvimos consultando con la Dirección Nacional de Bomberos qué ocurrió en los últimos 3 años, y lo podemos ver en la siguiente placa, que fue aumentando la cantidad de incendios forestales. Estamos viendo el mes de enero porque todavía no cerró la temporada, que cierra en los primeros días de abril. Pero allí podemos ver cómo fueron aumentando. Nosotros hablamos con Pablo Benítez, jefe de Relaciones Públicas de la Dirección Nacional de Bomberos, y nos decía que bueno, el año pasado fue un año que existieron 2 grandes incendios forestales. Recordamos que quemaron muchísimas hectáreas en Río Negro y en Paysandú, pero que este año lo consideran intenso, muy intenso, porque fueron muchos incendios que se reiteraron en el tiempo y que costaron muchas horas de trabajo para poder extinguirlos. Claro, o sea, una cosa es medirlo en hectáreas, claro, y otra es en cantidad de incendios. Y justamente con eso coincide nuestro entrevistado, que es Rafael Sosa, que es el coordinador del programa antiincendios forestales de la Sociedad de Productores Forestales. Recordamos, estamos hablando de las empresas forestales, que estábamos justamente hablando de áreas de bosques implantados. Correcto. Y bueno, veíamos vemos ahora lo que nos decía de este mismo concepto, ¿no? De este verano récord en un montón de ítems con respecto a lo que son los incendios forestales. Este verano, por la sequía que estamos sufriendo, ha sido particularmente riguroso. Este ha sido un verano récord en todo sentido. Si lo comparamos solo con el del año pasado, que también venía de una sequía previa, llevamos un 50% más de horas de combate con medios aéreos de incendios y una detección de focos del 40% más que en años anteriores. Los incendios generalmente son incendios rastreros, lo que se llama fuego de superficie. No ocurren en nuestro país, por lo menos en los bosques implantados, que son la realidad que yo conozco, los famosos incendios de copa, que es que cuando el fuego se transmite a través de las copas de los árboles. Acá, por la propia estructura de las plantas, por el diseño de las plantaciones y porque los árboles están separados unos de otros, los incendios son rastreros generalmente, del pasto que hay abajo de las plantaciones y de residuos de la propia, o de las podas o de los raleos, o del propio, la poda natural que sucede en los árboles. Una de las cosas, Alexandra, que tiene que ver con esto es la cantidad de áreas forestadas. Claro, nos contaba justamente de los bosques implantados, Rafael, y bueno, vimos cómo fue creciendo en los últimos años aquí en esta placa lo que es datos del 2021, ¿no? Y bueno, también podemos ver la siguiente placa de lo que pasó, justamente lo que hablábamos de los bosques quemados en la temporada 2021-2022 y lo que ellos también cierran al principio de los primeros días de abril, pero acá tenemos también la cifra de lo que va del mes de febrero. Es notable la baja en cuanto a superficie. Exactamente. Pero acá solamente hablamos de lo que vos dijiste recién, bosques implantados. Bosques implantados, sí. Y bueno, y ahora nos cuenta Rafael cómo actúa el fuego en bosques implantados, porque ellos a la hora justamente de plantarlos toman precauciones en esto de los incendios forestales. Lo vemos. Cuando estamos hablando de bosques implantados, estamos hablando generalmente de eucaliptus y pinos. Se queman de distinta manera dependiendo del destino y el tipo de las especies de eucalipto incluso que haya y el destino de esa producción, porque ahí las densidades, si son para pulpa o son para cerrado, son diferentes, las especies son un poco diferentes, hay algunas que llevan poda y otras que no llevan poda, eso también afecta. Pero lo que más afecta en el caso de un incendio es la edad del bosque.
bosques más jóvenes, una plantación de 1 o 2 años, o hasta 3, 4, sufre generalmente mayores efectos que una plantación más adulta. Las pérdidas totales generalmente se dan en los bosques menores, ¿no? Porque ahí generalmente hay pasto, el fuego, aunque pase rápido, hace un daño importante a árboles con mucho follaje. A veces ocurre que sí, se mueren, y en ese caso las situaciones son muy diferentes. Algunos pueden tener un uso secundario, algunos siguen y después con alguna afectación pueden seguir su ciclo productivo, y otros deben cosecharse para un fin secundario, como por ejemplo la leña. Y bueno, obviamente la pérdida de valor entre el esperado y un uso de ocasión, digamos, obviamente que se afecta el valor del bosque. La resiliencia de nuestros bosques es muy buena, por lo menos del entorno. El bosque, si sufre una afectación mayor, hay que replantarlo, lo cual significa un costo, pero no hay para el suelo en sí, como uno pensaría que podría quedar inutilizado, eso no existe. O sea, se sigue con el ciclo productivo sin ningún problema. Esta es la afectación, Alexandra, ¿no? Y de alguna manera también lo que pasa o cómo cambia, ¿no? La ecuación económica entre un bosque que crece sin fuego y un monte que se quema. Pero hay un montón de medidas para prevenir. Claro, sí, bueno, justamente Rafael coordina el programa, el operativo de protección antiincendios forestales, que cuenta con un montón de tecnología, 15 torres con cámaras operadas con inteligencia artificial, con observadores, 5 rutas de aviones, 21 brigadistas, bueno, más de 100 personas trabajando en temporada. Y bueno, él nos decía, todo esto se coordina desde el departamento de Durazno y abarca aproximadamente 16 departamentos del país, obviamente que también detectan focos que no son de bosques implantados, ¿no? Trabajan en forma multidisciplinaria, con bomberos, con la DINASIA, con INUMED, o sea, es muchísimo trabajo coordinado para todo el país para justamente estar alerta en lo que nos va a contar ahora en la última parte del informe de Rafael, que lo más importante que es la prevención de los incendios forestales, fundamental para que no ocurran más. El operativo de protección antiincendios forestales que coordina la Sociedad de Productores Forestales y llevan adelante y financian las empresas forestales privadas, surgió como una necesidad de actuar de manera rápida ante los incendios forestales, que lo ideal es que no bien detectados sean atacados para evitar que se transformen en grandes incendios. La mayoría de los incendios forestales tienen origen en el hombre, la gran mayoría. Entonces, lo que falta es un poco que todos tomemos conciencia de que las acciones que estamos haciendo si pueden o no pueden generar un foco de incendio. A veces la cuestión más sencilla como salir con una maquinaria agrícola a hacer una tarea que produce rozamiento genera un incendio. Algo obviamente no deseado, pero que si nosotros tenemos internalizado que nuestras acciones pueden generar un incendio, tenemos que evitarlo. Una sencillísima, y todos lo conocen, el cigarrillo por la ventanilla. Lo que nosotros llamamos fuego de banquina. ¿Qué quiere decir? Fuegos que se iniciaron en la banquina porque alguien tiró un cigarro, esa brasita termina generando un incendio, en algunos casos de varios cientos de hectáreas. Entonces, y no necesariamente de bosques, incendios que a veces pueden afectar un cultivo, un campo natural o hasta una casa. Todo un tema que no nos puede dejar de llamar la atención, Alexandra, ¿no? De preocuparnos, sobre todo teniendo crear en cuenta... conciencia, claro, información. Vos mostraste los números, la cantidad de hectáreas forestadas, más lo que hay que proteger de monte nativo, de pasturas y demás, mucha conciencia. Es así, la prevención de los incendios es fundamental. Gracias, Alexandra, nos vemos. Nos vemos. Pausa en Sobre Ciencia, enseguida seguimos aquí en TV Ciudad.